Vos sabés, hijo, hay cosas que uno aprende con los años, pero no porque se las enseñaron en la escuela, sino porque la vida te las grita. Y una de esas cosas que pocos entienden hasta que es tarde es esta. Cuando llegas a tu casa, ya no salgas. Suena simple, ¿verdad? Pero escúchame bien. Esa frase tiene más verdad que cualquier libro. Yo también era como vos, joven, con ganas de vivir, de salir, de aprovechar la noche. Llegaba a casa y, si me llamaban los amigos, ¡pam!, otra vez afuera, sin pensar, sin escuchar. Pero pasó algo que me marcó hasta hoy. Era un viernes, ya entrada la noche. Me fui a una guitarreada por el barrio San Roque. Buena música, risas, un poco de caña, de esas reuniones lindas de antes. Volví a casa tipo a las 12 de la noche, cansado pero feliz. Cerré el portón, me descalcé y justo cuando me senté para tomar un vaso de agua antes de dormir, sonó el teléfono. Era el Papu, un amigo de infancia. Me dijo: «Vamos, che. Coqui está de cumpleaños, hay asado, hay gente, hay música. Vení un rato nomás». Y ahí fue donde cometí el error. Algo dentro mío me dijo que no tenía que salir más, pero no hice caso. Me cambié otra vez, me puse la campera, agarré la moto y salí. Nunca llegué a la casa de Coqui. En la curva antes del arroyo del barrio viejo, vi algo, parado al costado del camino. Pensé que era alguien pidiendo ayuda. Reduje la velocidad, pero cuando me acerqué, esa cosa no tenía rostro. Era como una sombra envuelta en ropa vieja, con las manos negras, y en vez de hablar, silbó. No sabes lo que es escuchar un silbido que no viene de la boca, sino de adentro de tu cabeza. Sentí un frío que me atravesó la espalda. La moto se apagó sola. Me bajé, no porque quise, sino porque algo me obligó. Caminé, no sé cuánto, no sé por qué. Lo único que sé es que desperté en la entrada de mi casa, con las ropas mojadas y las manos cubiertas de barro. Nadie me encontró, nadie me vio esa noche, pero yo supe que me fui con algo y que ese algo me dejó volver. Pero con una advertencia: desde ese día, no importa quién me llame, ni qué me ofrezcan, si ya llegué a mi casa, no salgo, porque la noche no perdona dos veces. Así que vos, que estás escuchando, acordate lo que te dice este viejo. Hay dichos que no son cuentos, son advertencias.